Bueno, ahora empezamos juntamente, pienso yo, con el pueblo de Israel, este pueblo que está siendo formado para testimonio de Dios, empieza una nueva experiencia, porque el plan de Creador para enseñar al mundo entero de su redención ya está en marcha. El Señor Dios se ha mostrado como el único Dios verdadero al sacar a aquel pueblo de Egipto. O también, como habíamos también estado intercalando al pueblo de Dios con la iglesia, también podríamos decir que Jesucristo sacó a la iglesia del pecado. Ha establecido un pueblo y junto con él unas conmemoraciones o unas festividades. Y ahora nos enseñará cómo permanecer en el libro de la vida. Y ahí es cuando empieza el valor en la gente, la fe y la credibilidad. Vamos a aprender. Ellos ya habían pasado el Mar Rojo viendo las proezas de Dios, las grandezas de Dios, y dice que caminaron ya como 3 días, y en esos 3 días no encontraron nada de agua. Llegaron ya con mucha sed, y da la casualidad que cuando llegan a un lugar que se llama Mara, porque luego lo van a poner este nombre, encuentran agua. Entonces, mire, poniéndonos nosotros en los zapatos de estas personas, caminando ya 3 días sin agua, teniendo sed, y de pronto son guiados por la nube que es la presencia misma de Dios, o por la columna de fuego, y hacia dónde va la nube o la columna de fuego tiene que ir el pueblo. Guiados por ella llegan a este lugar y encuentran agua. Con tanta sed ellos van corriendo para tomar agua, pero resulta que el agua es amarga, por eso el nombre de Mara. Y en el Éxodo 15:24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Por eso digo, si nos ponemos en los zapatos de este pueblo, imagínense, ¿cómo nos sentiríamos? Nosotros estando en el desierto con sed y de pronto llegamos a un lugar, hay agua y resulta que es amarga y no se puede mirar, no se puede beber, perdón. Ahora miren, la palabra murmurar aquí en el Éxodo 15 viene de una raíz primaria que significa detenerse, significa quedarse permanentemente o significa obstinarse. Entonces cuando la palabra de Dios dice aquí que el pueblo murmuró, es decir, que el pueblo se detuvo. El pueblo no quiso caminar más. El pueblo se obstinó. Eso es como las huelgas. Cuando no están de acuerdo con algo, dicen: de aquí no trabajamos más, no nos movemos más mientras no haya garantía. Eso significa murmurar. Y eso es lo que el pueblo está haciendo ahora. Llega a un lugar, tienen sed, agua amarga, entonces dicen: no, de aquí no nos movemos. Pero sin embargo el Señor Dios muestra a Moisés, en unas versiones dice que un árbol, en otras dice una rama, y que cuando Moisés coge esto y pone en el agua se hace dulce y puede beber tranquilamente el agua. Pero la cuestión es esta: ahora el pueblo empieza a caminar por el desierto y lo primero que hace cuando enfrenta una dificultad es murmurar, es decir, detenerse, no moverse, obstinarse, mientras no haya garantías. En el Éxodo 15:25 dice: allí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. En este lugar, en la primera cosa que tienen que pasar, digamos así como en la primera prueba que Dios pone, porque el Dios es soberano, el Dios todopoderoso nos va a enseñar. No se olviden que cuando salieron de Egipto o cuando salimos del pecado, dice que salimos los testigos, pero también dice que salimos el ejército, es decir, los soldados, y vamos a tener que aprender. Por eso dice que ahí les dio estatutos, ordenanzas y los prueba, en este primer lugar. Ahora, en el Éxodo 15:26 dice: y esto, lo que Dios les dice a ellos, es lo que debería estar en nuestra mente y en nuestro corazón, pero así, aprendidos de memoria, porque esta va a ser la regla para poder vivir luego. Dice: y dijo: si oyes diligentemente la voz de Jehová tu Elohim, es tu Señor, ¿no? Y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos,
y guardas todos sus estatutos. Miren, esta es la regla. Esto hay que aprenderse de memoria. Primero, oír diligentemente, no solamente oír, sino diligentemente la voz de Jehová o Jehová, la voz de Dios. Entonces, uno tiene que ahora, en este caminar por el desierto, tiene que poner cuidado en saber qué voz está escuchando. Tiene que ser la voz de Dios, no la voz de cualquier otra persona, la voz de Dios. Luego dice, hacer lo recto ante sus ojos. Cuando nosotros vamos a vivir en este transitar por el desierto y vamos a hacer las cosas, debemos tener en cuenta que los ojos de Dios están en todas partes. No están en un solo lugar, en otro lugar no está. Como muchas veces pensamos, la iglesia es donde Dios está, pero salimos de la iglesia y ya no está. No, los ojos de Dios están en todas partes, en la cámara secreta, en el lugar donde estemos, ahí están los ojos de Dios. Entonces, oye diligentemente, haz lo recto ante sus ojos, presta oído a sus mandamientos y guarda todos sus estatutos. Eso quiere decir, ten dentro de tu corazón, dentro de tu mente, todo aquello que el Señor Dios te dice que hagas. Eso tiene que estar en nosotros, tiene que permanecer en nosotros. Esta es la clave para la vida en el desierto. Luego dice que caminaron un poco más y de Meribá llegaron a Elim. Y fíjense en lo que el Señor Dios da como tranquilidad. Les dice, tranquilícense, esto es el caminar por el desierto, pero siempre va a haber algún regalo o alguna promesa. Éxodo 15:27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esta vez ya no eran amargas, no eran nada, eran aguas. Y da la casualidad que son 12. Como decir, aquí tienen una para cada tribu. Luego caminan ya por un mes 15 días y están en medio del desierto, en medio de Elim y en medio de Refidim. Ahí se pararon, porque la nube se para. No se olviden que están caminando conforme la nube los está guiando. Y ahí se paran. Pero ¿qué es lo que sucede en este lugar? Éxodo 16:3 dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habríais sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En ese lugar tuvieron hambre, ya no tenían sed, pero ya tuvieron hambre. Me supongo que ya se acabaron todos los recursos que ellos llevaron y ya no tenían nada más. Y empiezan nuevamente a murmurar. Y empiezan nuevamente a detenerse y a decir, mira, si no hay garantías, no nos movemos de aquí. Y fíjense en lo que sale a relucir ahora. Piensan en lo que tenían. Piensan en la esclavitud. Y prefieren la esclavitud a la libertad que ahora tienen. ¿Por qué? Porque cuando eran esclavos tenían ollas de carne. Cuando eran esclavos tenían pan hasta saciarse. No importaba si vivían como esclavos, los maltrataban, los pegaban, los injuriaban, no importaba. No importaba que maten a sus hijos, porque se acuerdan que empezaron a matar a sus hijos. No importa. La idea es que tenían ollas de carne y pan hasta saciarse. Eso es lo que importaba. Y en su corazón ellos dicen, volvamos a Egipto. Ojalá estuviéramos allá donde habían todo aquello. Entonces el Dios Todopoderoso reacciona nuevamente. Eso de 16:12 dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al atardecer comeréis carne y por la mañana seréis hartados de pan. Entonces sabréis que yo soy Jehová, vuestro Señor o vuestro Elohim. Y ahí, en medio del desierto, es donde Dios Todopoderoso les va a dar mandamientos en cuanto al maná y les da como premio las codornices. Carne hasta saciarse. Y por las mañanas van a tener pan. Pero van a tener una regla. Durante 5 días van a tener que coger el pan diario, no más. Si alguien coge más, se pudre y huele horrible. Pero el 6º día van a tener que coger 2 veces, porque el 7º día no habrá nada, absolutamente nada. Y eso tienen que aprender. Y esa es la disciplina que el Señor Dios va a enseñar a este pueblo desde allí en adelante. Bueno, luego caminan por ese desierto. Fíjense que ya pasaron la experiencia del agua amarga convertida en dulce. Ya pasan la experiencia de tener fuentes de agua dulce, fuentes de agua. Ya pasan la experiencia de el pan que cae del cielo, las codornices que vienen en la tarde y tienen mucha carne. Bueno, y ahora continúan el viaje y llegan a Refidim.
Y aquí va a suceder algo que va a dejar una huella inmensa en el pueblo de Israel y en nosotros también. Éxodo 17:2 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Esto es fuerte. La palabra altercó viene de una raíz primaria que significa arrojar, agarrar, luchar, sostener una controversia, defenderse. Ahora ya no son murmuraciones, ahora son altercaciones o luchas. Aquí se pusieron a pelear con Moisés. Es por eso que Moisés va a decir un poco más y me apedrean. Ya no solamente se paran, ya no solamente exigen que haya garantías, sino ahora pelean también. Y están a punto de linchar a aquel que Dios puso para guiarles a ellos. Y tentáis a Jehová, está viendo de una palabra hebrea que la raíz primaria es probar. Tentar o probar a Dios. En ese día, en ese lugar, cuando les faltó agua, el pueblo del Señor hizo aquello, porque, no sé, si cada uno de nosotros, como digo, nos ponemos en las sandalias de ellos, no sé si hubiésemos hecho lo mismo. Porque imagínense que caminan por el desierto, primero no tienen que comer, y luego no tienen agua, no hay agua. Bueno, en este lugar el Señor Dios le dice a Moisés que hiera la roca, y de la roca va a salir agua. El Éxodo 17:7 dice, llamó el nombre de aquel lugar Masha y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esto es tenaz, y por eso digo que nosotros también pasando por este desierto, cuando conocemos a Jesucristo y vamos camino a la redención, que nos suceden cosas, como por ejemplo, vale la pena decirlo ahora mismo, cuando estoy grabando esto, estamos pasando también nuestra familia por un desierto, pero estamos esperando en el Señor Dios Todopoderoso, que es el que hace las cosas. Pero fíjese qué es lo que sucede aquí. Dice que ellos decían, ¿estará Jehová Dios con nosotros? En el Salmo 78:19, David, cuando recuerda todo eso y pone en el Salmo, dice, hablaron contra Elohim diciendo, es decir, el Señor, ¿podrá Dios poner una mesa en el desierto? Solo imagínense que ese pueblo de Israel allí, en donde están viviendo, están hablando y están diciendo estas cosas. ¿Podrá Dios poner una mesa en el desierto? He aquí hirió la roca, hizo cosas prodigiosas, hizo maravillas, y brotaron aguas, y se desbordaron torrentes. Ahora, fíjense que ya habían visto el mar rojo abierto, ya habían visto el agua amarga convertida en dulce, ya habían visto el pan del cielo. Pero según David en el Salmo dice, he aquí hirió la roca y brotaron aguas y se desbordaron torrentes. Pero, y esto es lo terrible, ¿no? Pero, después que veo todas estas cosas, ¿podrá Dios dar algo más? Porque dice, pero, ¿podrá dar pan o disponer carne para su pueblo? Esto es lo que decían los hijos de Israel, y no sé si nosotros también en el transitar por nuestra vida hasta la promesa podemos decir lo mismo, porque vemos maravillas de Dios, vemos milagros de Dios, vemos proezas de Dios, y en nuestro corazón decimos, pero ¿podrá ser esta otra cosa más? ¿Será tan poderoso como para hacer esto? Y ellos decían, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Es Dios el que nos sacó o no? ¿Estamos caminando a la aventura o no? ¿Es Dios el que nos...? Y tenían la columna de fuego que los guiaba. O también dice, a más de las proezas que hace, ¿podrá darnos pan? ¿Podrá darnos carne? Y eso es lo terrible. Números 14:22 dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales, y que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. ¿Se acuerdan de las cosas que tenemos que tener en la mente para poder vivir en este desierto? Una de ellas es, oye atentamente la voz de Dios. Y aquí el Señor Dios les dice, ya me tentan tantas veces y no han oído mi voz. En el Éxodo 17:14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Bueno, aquí está, un pueblo que es testigo. Este pueblo es un testigo de Dios,
en medio de todo este desierto y en medio de toda este caminar por el desierto hasta la tierra prometida. Y un testigo de la existencia real de Dios, un testigo de la gloria de Dios, un testigo de la gracia de Dios es este pueblo. Pero no solamente va a quedarse en que sea un testigo de la existencia divina, sino también ahora el Señor Dios le dice a Moisés, escribe un documento. Y vamos a tener también un documento histórico. El pueblo que va a decir que Dios es real y un documento que nos va a enseñar aquellas cosas que este pueblo pasó para que nosotros no tengamos que repetirlo. Y seguiremos viendo aquello. Dios les bendiga.